Ahora sí viene lo chido. La Navidad como concepto, el término, nacimiento que da vida o nativitas, apunta a un evento histórico, que es el nacimiento de Cristo. Se supone que ese nacimiento, dentro de la configuración de lo que pensarán aquellos que creían que Jesús había nacido y que Jesús había muerto por ellos, implicaban con la construcción del término Navidad, que obviamente la Navidad conmemoraba el nacimiento de Cristo. Conmemoraba ¿Qué significa Navidad? Nativitas, nacimiento que da vida. Nacimiento que da vida. Exacto. Esto como concepto, porque no necesariamente yo podría asumir que Jesús haya nacido en diciembre. Podríamos tener muchísimas referencias directamente dentro del texto bíblico, incluso una referencia en Lucas capítulo 1 que habla de que Zacarías era de la clase de Abías, y la clase de Abías era la octava, ministraba más o menos entre julio a agosto, y más o menos calculando a partir de ahí uno puede llegar a la conclusión de que Jesús habría nacido más o menos para septiembre. ¿Y qué calendario había en esa época? El calendario romano. Ya había el calendario romano. Gracias al calendario romano es que se puede precisar mejor la fecha de nacimiento de Cristo, porque Herodes el Grande murió en el 753 ab urbe condite, que sería la referencia de esa época. El 753 ab urbe condite coincide con nuestro 4 antes de Cristo. Y si Herodes mandó matar a un niño de 2 años menores, entonces se supone que 2 años antes del 4 fue cuando Cristo nació. Y por eso la mayoría de académicos hoy en día, la mayoría, entiende que el 7-6 antes de Cristo sea la fecha del nacimiento de Jesús. De hecho, aparece hoy en día en la mayoría de las cronologías oficiales que se emiten sobre el tema. 7 antes de Cristo sería el nacimiento de Jesús, históricamente hablando. Más o menos entre los meses de septiembre, octubre. Empezamos fuerte, vamos ahí a tope. Lo que se entiende a nivel académico es que este tema de los relatos del nacimiento de Jesús fue algo posterior, diríamos que fue una respuesta, diríamos, al cuestionamiento sobre Jesús. E incluso, fíjense que incluso no sé, hay como un force para hacer que nazca en Belén. ¿Qué? Fíjate que según Mateo, cuando vemos el Evangelio de Mateo, Un force, tú dices. cuando vemos el Evangelio, aunque algunos apologistas aluden al silencio, pero al momento del silencio, pero vemos, por ejemplo, que en Mateo se supone que todos están en Belén, nacen en Belén, pero fíjese que según el Evangelio de Lucas, que es de los dos que relatan el nacimiento de Jesús, tanto Mateo como Lucas, ellos están en Nazaret. Entonces viene el famoso censo de Quirino, que hay mucha discusión en cuanto a ese censo, si fue real, si fue no. Algunos apologistas, no está resuelto, realmente no. Neta, me lo juras. Aunque algunos apologistas dicen que está resuelto, Sí, y hablan de supuestamente 2 censos, que eso no está confirmado. Lo cierto es que se ve que de Nazaret se van entonces a Belén, y entonces nacen en Belén. Entonces luego de Belén se van a Egipto. Sin embargo, en Mateo no vemos eso. Entonces vemos la diferencia, vemos cómo se hace una forma para que nazca en Belén. Hay muchas, en cuanto al famoso censo de Quirino, yo sé que hay mucha discusión en cuanto a eso, pero realmente no hay evidencia de que haya habido un censo en el tiempo del nacimiento de Jesús, el famoso censo de Quirino. Totalmente falso, más falso que mi abuela haciendo motocross. Entonces lo que se ve ahora mismo desde el punto de vista de, por ejemplo, investigación bíblica, es que realmente lo más probable es que Jesús no nació necesariamente en Belén. Los evangelios posteriores, luego de Marcos, tanto Mateo como Lucas, buscan la forma de hacer que nazca en Belén, para de esa manera hacer cumplir las profecías que había de que tenía que nacer en Belén. Uy, sí, claro. Los griegos antes celebraban el Saturnalias, que después se convirtió en Juvenalias. Claro, el equipo de ellos. El 25 de diciembre. Entonces, es después que Roma pasa su creencia, la creencia cristiana. Casal mencionó incluso la semana pasada el concilio de Nicea, que fue la primera ordenanza de ese emperador para juntar y conciliar. Pero anterior a eso, Constantino legalizó la creencia cristiana en el año 302 por el edicto de Milán. No, 313. 313, gracias, Carlos. No te lleves mucho de casar, 313. No, él no lo mencionó eso, él mencionó el concilio de Nicea. Respeto para casarle. Exacto, y él habló de ese concilio, pero fueron 21 que tuvo la Iglesia Católica. En fin, anteriormente había una creencia que celebraba esas fiestas por el dios Invictus de la creencia griega. Del sol, que era el dios del sol, en diciembre. Luego de eso, que en el año 400, la iglesia oficializa el pesebres como imagen del nacimiento de Jesús. Algo anda mal. Y es luego de eso que hay un monje que se llama Bonifacio, igual que el apellido del pelotero, que puso lo que es el arbolito. Excelente. Que puso lo que es el arbolito. Y luego de eso hay un electricista, apellido Johnson, que en el año 1800 y algo le puso luces a ese arbolito. El hecho de que tú tengas a Jesús en Nazaret, cuando ya es un predicador itinerante famoso, y que la gente diga, no es este el carpintero, el hijo de José, de María, que conocemos sus hermanos, es evidencia de que Jesús, por lo menos en esos años oscuros, no salió de su pueblo. Esa imagen de un Jesús en cachemira y todo. Es una interpretación que tú haces de... No. ¡Cállese, cállese! No simplemente es una interpretación, es como el seguir las pistas, el follow de Rabbit. Llegas directamente a ver las afirmaciones, las reacciones, el hecho de que la gente lo ve como alguien normal, como alguien canchero con el que convivieron juntos, es evidencia de que Jesús por lo menos se formó en su aldea, no salió de allí, fue un artesano. De ahí yo puedo entonces comenzar a hipotetizar y a especular. Pero no hay evidencia, esa es la ¡Cállese, cállese! palabra. Pero yo, especular. mi especulación no es mala siempre y cuando se esté limitada a las evidencias históricas. Por ejemplo, de que Jesús estuviese en Cachemira, eso es un disparate, pero de que Jesús pudo haber participado en la construcción de la ciudad de Séforis, que quedaba cerca de Nazaret, y él era un tectón como su papá, que era un carpintero, pero también un artesano que trabajaba con diferentes materiales, es obvio que yo puedo decir, sí, Jesús pudo estar en Séforis. Pero acláramelo. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Está bien. Lo que sí se habla y se debate es, por ejemplo, los datos que se consideran históricos de esos relatos. Por ejemplo, hay cosas que hay que pensar. Por ejemplo, la matanza de los niños en Mateo no se vuelve a mencionar jamás. Algo anda mal. ¿Cómo es posible que esa matanza de los niños luego no se vuelva a mencionar, por ejemplo, en Lucas, el relato paralelo? Sí, no podemos armonizar de esa manera. ¿Cómo es posible que la huida hacia Egipto luego no se menciona, por ejemplo, en otros relatos? Entonces tú tienes ahí discrepancia.
Claro. Esa matanza de los niños, que fue un acontecimiento sumamente importante según el Evangelio de Mateo, la matanza de los niños y luego la huida hacia Egipto en Mateo, pero no se menciona esa matanza luego en Lucas. Entonces se ve que hay acontecimientos que si fueron tan importantes y tan relevantes, no se vuelven a mencionar. También el tema, por ejemplo, de las genealogías. Tenemos ahí genealogías que no coinciden. Aunque la genealogía que se menciona en ambos relatos sobre el nacimiento de Jesús, aunque desde la apología se pretende armonizar diciendo, no, lo que pasa es que una genealogía es del punto del padre, otra de la madre. No, tenemos que desde Abraham hasta David coinciden ambas, pero desde David hasta el destierro hay varios personajes. Por ejemplo, Mateo introduce 15 personajes, Lucas introduce 21 personajes. Tenemos personajes que introduce, por ejemplo, Lucas como un tal Arnín, que no se menciona en ninguna parte de la Biblia. Entonces hay discrepancia ahí que por más que se quiera desde la apología tratar de armonizar eso es prácticamente imposible. Oso, eso es mentira. Hay un acontecimiento que no se puede rebatir, que es la profecía, por ejemplo, del nacimiento virginal. Nació de una virgen. Por eso lo más refutable. Pero tú tienes ahí, por ejemplo, que la famosa profecía, porque yo sé que los apologistas dicen, no, pero no solamente esa, Isaías 7:14, tenemos 2000 profecías. Y la podemos debatir una a una y la podemos desmantelar, como podemos desmantelar, por ejemplo, la profecía de Isaías 7:14, Neta, me lo juras. que habla de que, según, por ejemplo, Mateo, que utiliza el término griego parthenos, está hablando de una virgen. Sin embargo, hay una diferencia entre la palabra betulá, que es la palabra específica para virgen en el hebreo, y la palabra alma, ¿verdad? Que es la palabra que utiliza el texto de Isaías 7:14. Hay una diferencia. Cuando uno analiza, por ejemplo, el texto hebreo, uno ve que en muchos casos se utiliza generalmente la palabra, una para virgen y otra para mujer joven, que no necesariamente es virgen. Pero aparte de eso, esa famosa profecía dice, no, porque hay una profecía de Isaías 7:14 que habla de que van a salir una virgen. Y eso te desmantela ahí, no solamente desde el punto de vista del texto, también desde el punto de vista, por ejemplo, del contexto de esa profecía de Isaías 7:14, que es en el tiempo de acá, y se cumplió en ese tiempo. Entonces tenemos muchas cosas que no podemos armonizar de una manera muy simple, muy simplista, sino que debemos de profundizar. Bueno. Yo sé que desde la apología se trata de simplificar esas cosas. Vamos a esperar la... Número 1. Los evangelios son evangelios que representan testimonios de testigos primarios. ¿Cómo lo sabemos? Por la naturaleza misma de los evangelios, por el testimonio de los escritores que van a hablar directamente con testigos primarios. Antes se manejaba una tesis de que los evangelios eran todos tardíos, se ha ido actualizando esa tesis. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que eso? todos son del siglo I, a menos que haya una negación de que los evangelios no son testimonios del siglo I. Pero ¿Tú lo todos respondes estamos de ahora? acuerdo en que son testimonios del siglo I. Usted puede decir que son 80 años después, 25 años 125 después, años 30 después. Cállese. después, pero no puede decir que son 100 años después. No. Porque son testimonios del siglo I y en eso ellos están de acuerdo. Así que, no, yo me lo Están de conozco todo acuerdo, eso. Eladio. Yo no van a Sí, ¿Qué están de importa a mí que estén de acuerdo? Yo Entonces, tengo mi opinión, papá. de que todos son del siglo I, es los el convierte problema. en testimonios primarios. De que todos sean del siglo I. Por eso, en la tercera etapa de la búsqueda de Jesús histórico, ya no se descartan. En la segunda etapa de Jesús histórico, se descartaban por ser propaganda. Pero no puedes descartar un testimonio del siglo I, porque eso se llama sesgo. Entonces tienes que liberarte del sesgo y del prejuicio y tienes que bancarte los evangelios, porque son testimonios del siglo I, y por esa razón es que se pasa una tercera etapa en la búsqueda del Jesús histórico. Eso es lo segundo. Este muchacho me llena de orgullo. Lo tercero es, tocante a los detalles, se pueden hacer precisiones, pero los testimonios, en primer lugar, no se pretende que sean todos unísonos, es decir, que repliquen los mismos eventos, porque si son testimonios de naturaleza memorial, ¿Qué es estrategia la de- no, sencillo. No, está bien, porque está en eso bien. todos aquí estamos de acuerdo en No eso. me interrumpa, Al ser yo me encargo de ello. testimonios- ¡Cállate! Al ser testimonios de naturaleza memorial, tú. es obvio que tú no vas a, no se pretende que todos los testigos tengan los mismos recuerdos. De hecho, va a depender a quién tú entrevistaste en ese momento. Eso nos lleva entonces a detalles como la matanza de los inocentes, o sea, la matanza de los niños menores de 2 años. Al ser un evento que ocurre en una aldea que no es una aldea muy reconocida, es una aldea que está más vinculada a la historia de David, pero que técnicamente en el siglo I no era una aldea que estuviese en los primeros titulares de los periódicos o de las noticias que daban los historiadores. Anda al diablo. Nada tiene que ver con eso. Wow. Las matanzas, generalmente como esas, pueden ser recuerdos tristes para las personas que los experimentaron, Wow. pero no se convierten en testigos o en Trascendental. testimonios trascendentes. Ay, Y esto es así, te digo por qué. Por la naturaleza del evento, por el hecho de que ocurrió, porque hay otros casos en la historia, recuerden que ustedes trabajan con criterio de doble plausibilidad, hay otros casos en la historia que sabemos, por testimonios muy antiguos, de que pudiesen haber ocurrido matanzas que no saltaron a la palestra. De hecho, se pueden entonces descubrir matanzas o testimonios ocultos de cosas que ocurrieron, por ejemplo, en Siberia, que no te llegó porque no salió en los primeros titulares. Eso es así, o sea, el hecho de que no aparezca mencionado es Ese es porque buen no punto. fue tan traumatizante Anda para al todos. diablo. Y eso es así. Hey, Néstor, ¿qué pasa? Es ¿Qué así. pasa? Una muerte de un ser humano, Ok. independientemente de la historia, Escucha, ¿qué significa? Pero tú, me vas- Ay, ajá. ¿tú estás de acuerdo en que hay matanzas que no salieron a colación a la historia? Sí, obviamente Ahí está, que sí. ¿no? Todas las que ustedes cometieron, todo lo que Ok, los cristianos ok, pero cometieron. entonces- Pues ya ni modo. No, estamos hablando de un acontecimiento Ajá. que estuvo involucrada la familia del personaje que se considera el Mesías. Ok. Oh, Oye, oh, sí, oh, pero no oh, solo- Sí, es que no estamos solamente- hablando que estas fuentes que se toman, estamos hablando que estas fuentes que se toman como evidencia por los evangelios, fuente primaria, Ujú. compartían con los familiares de Jesús. Entonces, estas ¿Con cuáles personas familiares? nunca entonces tomaron eso, sí, con el mismo Jesús, sí, con Jesús compartía. Jesús tenía- Sí, entonces no hay paralelo a eso, sí. Estamos hablando que No, son- pero Diablo, yo lo que sacaste a Néstor de su confort. Escucha, Momento, un solo. Vamos a escuchar. Que me hable un solo, que me hable un solo. Dale la palabra, entonces. Mira dónde está la trampa y te voy a decir por qué. Ahora sí viene lo chido. Y no es cuestionando tu capacidad. Sé que tú eres un muchacho inteligente. Ay, ajá. Pero la trampa es esta. Tú estás partiendo ya de la trascendencia del personaje para darle trascendencia al evento. Correcto.
Y no se hace así. Tú estás, sí, porque Sí, tú estás sí, diciendo, sí, detente ahí. Tú estás Pero diciendo, vamos a pero escucha, quiero decir, pero vamos escuchando, pero vamos escuchando, yo ¿tú lo estás digo, escuchando? yo lo digo porque tú dices que la magnitud del Mesías, entonces ese hecho no podía pasar desapercibido. Claro que sí, porque ya tú Vamos a esperar que tienes él termine. una fuente mencionando el suceso. Entonces, si tú quieres hacer una crítica a ese evento, tú no puedes partir ya partiendo de la trascendencia del personaje, porque ese personaje no era trascendente en su época. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ok, Ahora, esa ok, es una. perfecto. Y Dos, como dos, historiador, dos, me acuerda algo, dos. y él sabe Tú que- mencionaste el tema de la Espérate, profecía, para que le tú responda mencionaste el él. tema de la profecía de la Virgen. El concepto de alma, y también el concepto alma, sí, y también el concepto en plural de alamot, que aparece en una de las fichas técnicas de uno de los salmos, para alamot, que son las vírgenes. Ese término en hebreo tenía un significado de virgen. Claro. De una persona, Y se le aplica a la esposa de Isaac. No diga que no, porque es así. ¡Cállese, cállese! Y el caso, por ejemplo, de Betulá y Alma está confundiendo, por ejemplo, y me sorprende, Qué gordo me caes. el término de un plural con un singular. Es decir, la mayoría de las veces que aparece, por ejemplo, esa palabra, es decir, no tiene nada que ver, absolutamente nada. Incluso cuando se ve, el que hace la diferenciación y por qué se cita, por ejemplo, como virgen en Mateo, es porque la Septuaginta utiliza la palabra parcenos. ¡Qué bruto, focalicero! Me sorprende que viene a calificar la fuente en lugar de dar una respuesta a lo que le estamos No te estoy calificando la fuente, Entonces, estoy lo que estamos diciendo diciendo. Dale. El uso que hace, por ejemplo, Mateo de la palabra virgen, que cuando nosotros leemos hoy en día, la traducción en español, y pues podemos decir Septuaginta, de los 70, la versión griega, eso es indiferente. Eso Sí, no sí, tiene que ver. era una precisión. Entonces, ese uso que hace Mateo lo hace con Parseno porque Parseno, incluso Mateo está citando la Septuaginta, y no solamente porque la Septuaginta, o la versión griega, era, digamos, el texto que más se utilizaba en ese momento, la versión griega, porque era una versión más estandarizada. Pero Mateo no utiliza el texto hebreo, porque si utiliza el texto hebreo es muy difícil que pueda utilizar el argumento de que es una virgen. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Es muy difícil lo que puede hacer, y él lo sabe. Ok. Porque es muy difícil de que Mateo, utilizando el texto hebreo, por ejemplo, pueda decir que exactamente es una virgen. Porque ahí la que más se adapta es la palabra parseno que se puede utilizar como Ok. virgen. Pero si cita el texto hebreo, si Mateo cita el texto hebreo, no puede decir que es una virgen. Ok, ¿puedo entonces? No me parece que este chico sea muy listo. El uso de partenos en griego es virgen, como tú lo quieras, virgen. Esa es la palabra que se utiliza. Pero ¿cuál es el punto? Acláreme cuál es el punto. ¿Cuál es el punto? texto Aclárame el griego, punto. el texto griego de Isaías utiliza partenos y no alma, que es la palabra en hebreo. Partenos. Entonces Mateo utiliza el texto griego porque le conviene más para su agenda teológica de imponer el nacimiento virginal, porque en el hebreo no le sale. Esa es más o menos la idea. Ok, aquí viene la respuesta. Si esto fuese cierto, entonces el problema está en el texto griego. La pregunta es, si el texto griego tiene esa agenda teológica. Correcto. O sea, si yo voy a analizarlo a partir del argumento que él menciona, entonces la culpa la tiene el traductor. Porque entonces yo tendría que decirle al traductor, ¿por qué usaste partenos y no una palabra griega que fuese consecuente a la idea de una jovencita que ya existían palabras en griego para eso? ¿Por qué partenos específicamente? Bueno, según la lógica de nuestro querido Pedro, sería que el traductor que vivió unos 200 años antes de Mateo, estaba interesado en imponer una agenda teológica de nacimiento virginal, cosa que es imposible. Ok. A menos que, y ellos no están tomando en consideración eso, existe, cuando digo ellos los de las ciencias bíblicas, exista un precedente literario o gramatical para que el traductor que no vivió en la época de Ciencia Cristo, bíblica. escucha, Continúa. para el traductor que no vivió en la época de Cristo, porque el traductor del texto griego en Isaías vivió por lo menos 200 años antes de Jesús. Entonces, la agenda de imponer el nacimiento virginal no sería cristiana, sería de parte de ese traductor que vivió 200 años después. Pero No me da existe- respuesta, cometí sí, un- no, un existe error un- argumentativo. Ya tiene demasiado espérate, tiempo. existe Eso, un cometí un error precedente. argumentativo. Sí, lo que yo le estoy diciendo a él es que Cometiste sí un error. existe. En hebreo, la palabra alma también tiene una implicación de virgen. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro un ejemplo gramático en el Antiguo Testamento, que es alamot, que es la misma palabra en plural, la palabra en plural, importa que sea No, plural, no tiene que ver. tiene el Podemos significado de analizarlo, virgen. Néstor. Sí, No tiene que Ok, ver, podemos tiene el analizarlo. Vamos a significado escuchar de a... virgen. Vamos...